Bueno, hasta ahora el contacto lo hacemos desde la iglesia de la Candelaria, donde, bueno, ya podemos ver a Carlos Julio Rojas, que es otro de los periodistas escarcelados, está con su esposa, con Francis Fernández. Y bueno, vamos un poco a hacer silencio. Ellos vinieron a dar gracias porque ya está libre y sobre todo con este proceso que duró bastante tiempo dentro de la cárcel del Helicoide. 9:41, es imposible no conmoverse con estas imágenes de Carlos Julio Rojas agradeciendo puntualmente a Dios por su liberación, su excarcelación injusta en las últimas horas. Carlos Julio Rojas es el hombre que ustedes ven ahí junto a su esposa Francis Fernández, y Carlos Julio Rojas estuvo preso más de un año, casi 2 años en el Helicoide, en esa cárcel del terror, desde el 15 de abril de 2024, y ayer volvió a abrazar a su familia, a los suyos. Su esposa es Francis Fernández, que precisamente nos atiende muy amablemente a esta hora aquí en Noticias Caracol. Francis, un gusto saludarla. Hola, un gusto para mí estar en este programa, un gusto poder informarles que ya Carlos Julio está en libertad, que está en casa, que está bien, que aunque lo veíamos imposible, se dio el milagro y ya Carlos Julio está con nosotros. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy emocionada, estoy muy feliz, él también. Como se han podido dar cuenta, pues por los momentos no puede declarar, tiene medidas cautelares y bueno, lamentablemente en este momento, bueno, vamos a ir a seguir el curso de la situación legal de Carlos Julio para ver, porque necesitamos tener su libertad plena. Claro. Sí, antes de preguntarles sobre esta alegría del reencuentro, quiero que Francis nos ayude a entender qué medidas restrictivas le quedaron a Carlos Julio tras su excarcelación. Perdón, no lo escuché bien. Las medidas restrictivas que usted nos menciona, Francis, ¿cuáles son? ¿Con qué medidas restrictivas quedó Carlos Julio? Ok, bueno, mira, presentación cada 30 días y pues bueno, por los momentos no puede declarar en medios. Bueno, y tiene la prohibición de salida del país. Francis, sabemos que estos fueron días prácticamente de mucha agonía esperando para la excarcelación. Finalmente, ¿cómo se dio ayer la salida de él del Helicoide? ¿Cumplieron con ese traslado a otro punto y lo pudieron ver en otro punto de Caracas? ¿Cómo fue? Bueno, mira, yo el día martes tenía visita, no me la dieron. Fui al Helicoide, llevé las cosas, no me recibieron las cosas y me dijeron que, bueno, que habían cambiado los días de visita y que ahora yo iba a tener visita los miércoles. Entonces, bueno, todo esto es, para nosotros los familiares, pues es bien engorroso cuando te dicen, no tienes visita. De igual forma, yo lo que hice fue que simplemente, bueno, dije, le comenté esto al custodio, le dije, bueno, si me lo vas a liberar, esta vez no me voy a molestar. Pero fue algo que me salió, no era que yo sabía nada. Luego me voy a casa, sí molesta. El día siguiente, que es decir, el día de ayer, yo me levanté temprano, volví a prepararles la comida a Carlos Julio, volví a preparar las cosas que necesitaba, que habitualmente yo llevaba cada vez que iba a una visita, y me fui al Helicoide. Obviamente cuando yo estoy en casa, yo apago los teléfonos. Cuando voy al Helicoide, como no queda nadie, o sea, en mi casa que los atienda, prefiero apagarlos. Apagué el teléfono, me fui al Helicoide. Cuando llegué allá, yo le dije, mira, necesito que me digan si tengo visitas, sí o no, porque obviamente ya estoy predispuesta, ya que el día anterior no la tuve. Entonces le digo, mira, porque no me voy a quedar con las cosas y que esas bolsas pesan y se va a ir mi carro. Entonces el funcionario me dice, ok, déjame confirmar que tengas la visita. Pasó, revisó y luego sale y me dice, efectivamente, si tienes visita, pasa a la salita de espera. Hay una sala allí de espera con los demás. Así fue. Pero resulta ser que en el proceso me doy cuenta
que me dejaron allí esperando, pero ya Carlos Julio estaba llegando a la casa. Creo que era un tema también de medios, para que Carlos Julio pues tiene medios que lo cubren, medios que han seguido desde el momento uno de la detención hasta ahora su situación, y probablemente estaban evitando eso, que se filtrara en medios, que llegaran los medios en el momento de la liberación de Carlos. Lo dejan en la puerta de la casa, obviamente no había nadie allí porque bueno, nosotros hoy, el día de ayer teníamos visita y ya nos habíamos trasladado al helicoide. Entonces, bueno, total que cuando estoy allí en la sala de espera, sale un funcionario y me dice, mira, disculpa, tienes que irte a tu casa porque ya tu esposo está llegando. Después que me dejó esperando. Y yo casi que me da algo porque él llega y me dice, no tienes visita. Y te pones así como que mal porque dice, oye, otra vez me quitaste la visita. Y en ese mismo momento dice, lo que pasa es que tu esposo está llegando a tu casa. Y efectivamente así fue, me vine corriendo a casa y veo que Carlos Julio está en la puerta, obviamente no tiene llave, no tiene nada, está en la puerta esperándome. Estaba con unos vecinos que lo reconocieron y lo saludaron y lo abrazaron para ese momento que yo llego. Todo esto ha sido muy confuso, pero para la gracia de Dios o para la gloria de Dios es positivo que Carlos Julio hoy esté aquí en casa, que la lucha valió la pena, que si hay algo que él me ha enseñado es que decir lo que está mal no es delito, y eso fue lo que yo hice durante estos 21 meses que estuvo Carlos Julio en el helicoide. Fue una cárcel muy dura, fue una cárcel de tigritos. Tigritos, para quien no lo sabe, es una celda de castigo donde Carlos Julio estuvo por varios, bueno, la última vez que estuvo allí fueron 35 días en un tigrito. Entonces, para mí, que hoy esté en casa es paz, es tranquilidad, es estar bien, es estar seguro él, porque siento que ahí pues fueron 21 días de discusiones, de cuestiones donde yo tenía que levantar la voz para que le aceptaran sus cosas, porque a Carlos Julio no, llegó un momento que no le aceptaban sus cosas, sus medicamentos, su comida. Y bueno, fue bastante duro para mí y para él Claro. esta detención. Recordemos que son 5 detenciones que ha tenido Carlos Julio, 3 judicializados. Todas han sido simplemente por hacer el bien, por alzar la voz, por defender los derechos humanos de los ciudadanos del centro de Caracas, por defender, por informar cuando no hay luz, cuando no hay agua, cuando no hay internet, por denunciar las violaciones de derechos humanos que han cometido estas personas llamadas colectivos, que han invadido apartamentos, casas, han invadido locales comerciales. Carlos Julio no dijo nada que no fuese verdad. El único tema acá es que era periodista. Y además Sin de duda. periodista, es activista social, que además de eso es defensor de derechos humanos. Entonces, todo esto es bastante complejo para mí, porque de todos los presos políticos, el que constantemente estaba denunciando lo que le Era estaban haciendo Carlos allá Julio. adentro era Carlos Julio. Franci, es que sí, usted lo describe muy bien, y es que este tipo de noticias, aunque lo obvio y lo lógico sería la liberación inmediata de todos, producen una profunda felicidad, precisamente porque es el reencuentro entre las familias. Quiero que nos dé más detalles de lo que fue ese momento en el que usted lo ve ahí en la casa, esperando afuera, en la puerta, y ya con su esposo en libertad después de más de 1 año y 8 meses. Bueno, son muchos sentimientos encontrados. Yo hasta hace 2 días yo dije, bueno, Carlos Julio puede ser uno de los últimos, nada más por el hecho de que ha sido como que, es más, el que costó mucho doblegarlo, vamos a llamarlo así. El doblegarse ante ellos para Carlos Julio no era opción. Entonces yo decía, probablemente sea el último, y cada vez que salía uno, mi corazón palpitaba y revisaba las redes y yo revisaba el teléfono a ver si me llamaban, pero no pasaba. Ayer cuando lo vi parado ahí en la puerta de la casa, solo pude llorar porque es que de verdad yo veía eso
lo veía muy lejos o tal vez muy cerca, pero no tenía la seguridad de que podría pasar en algún momento. Eh, Fue bastante emotivo, fue bastante difícil, todavía, si me preguntas en este momento, siento que estoy en shock, que siento que todavía no asimilo que ya está en casa, que hoy amanecí con él, me desperté y cuando lo veo, yo, wow, de verdad que estás aquí, fue como algo en mi corazón, es que no te sé cómo, no te lo sé explicar, pero te puedo decir que son sentimientos encontrados, que la lucha valió la pena, que lo que hice no estuvo mal, porque a veces tú pensas, bueno, en mi caso yo me venía a la casa desarmada, como cualquiera de los familiares de los presos políticos, aunque no había una cámara grabándome, yo llegaba a llorar, porque ya, oye, sobre todo cuando cumple un mes y va sumando los días, más de 600 días encerrados, más de 600 días sin volver a casa, sin estar con su familia, o sea, son tantas cosas que te puedo explicar yo, que yo lo que hice fue bajarme del carro y salir corriendo y abrazarlo y tocarlo y ver que de verdad estaba ahí. Esta mañana todavía cuando me levanto al lado de él, yo lo miraba y yo de verdad está aquí. Porque sí, porque estamos viviendo un proceso muy delicado en Venezuela. Estamos viviendo un proceso muy difícil, un proceso donde la justicia no tenía ojos, había una venda, o sea, no entendíamos qué era lo que estaba pasando. No es justo en Venezuela que una persona que es sometida, como fue sometida Carlos Julio, a, a, prácticamente su detención fue pública. Estuvo sometido a un escarnio público, con delitos falsos, acusado de una cosa tan terrible como el magnicidio, como intento de magnicidio, cuando Carlos Julio le tiene miedo a las cucarachas. No las mata. Yo le digo, písala, y me dice, no, ellas tienen derecho a vivir, nosotros le invadimos su espacio. Franci, Entonces, cuando una persona te habla así y es acusada de magnicidio, pues es muy doloroso, sobre todo para mí. Yo siento que llevaba una maleta muy pesada y tenía claro. miedo, no te voy a decir que no, tenía mucho miedo de que no se pudiera dar la liberación, pero a Dios gracias, a Dios no le gustan las injusticias y pues esto, que Carlos Así Julio ya esté es. en casa, es una prueba de ello. Es una profunda alegría que compartimos. Franci, quiero preguntarle puntualmente usted ya nos dijo que Carlos Julio está bien, pero puntualmente por su paso por el helicoide, debido a ese carácter de él y esa tenacidad, y sí, de que no daba su brazo a torcer y no bajaba la cabeza, ¿cómo le fue a él en el helicoide? Difícil, fue muy duro. Carlos Julio tuvo un aislamiento de 4 meses, donde yo no tenía llamada, donde yo no sabía cómo estaba, donde no me aceptaban en la paquetería, donde Carlos Julio se le partió una muela porque se comió una arepa tiesa. Pero él me dice, tenía hambre y fue lo que me dieron. Entonces, imagínate, y no solo que le pasó eso, sino que no lo llevaron al dentista y él lo pidió. Entonces, fue tan duro todo que yo 21 meses pidiendo un cardiólogo para Carlos Julio y no llegó nunca el cardiólogo. Fue tan difícil todo que Carlos Julio pasó 35 días en un tigrito, resistiendo en un tigrito. A los 15 días de ese tigrito es que le dan una toalla para que se bañara y se secara. Y él me dice, nunca me dieron el jabón, me tuve que bañar con agua, solo con agua. Entonces fue muy duro, fue bastante duro lo que pasó y pues yo siento que estoy con un verdadero héroe. Yo sí siento que estoy con un héroe porque yo creo que yo no toleraría, no soportaría todo eso y él lo hizo. Y a veces, y bueno, Carlos Julio es una persona que de repente en las declaraciones lo puede ver fuerte político y él combina la política con el periodismo y eso es una bomba, eso es una bomba porque el periodismo con la política es una combinación muy fuerte. Y lo que puedo decirte
es que lo supo llevar a su manera, eligió el camino más difícil, sí, el de la confrontación, el de la denuncia, pero aquí está, para mí es un héroe, estoy muy orgullosa de él, estoy feliz de tenerlo conmigo. Sí, hay unas patologías, hay que llevarlo al médico, ya Claro. llevamos al médico, Mm. pero Franci. eso lo vamos a ir arreglando. Y otra cosa que ha llamado mucho la atención de aquí, de los usuarios que nos están viendo hasta ahora y la están escuchando, es la decisión que tomaron, la primera decisión que tomaron de ir a agradecer allí a la Capilla de la Candelaria. Cuéntenos, por favor, de ese momento. O sea, usted se lo encuentra en la casa, entra en ese momento de emoción y salen para la capilla a agradecer. No, primero entramos a la iglesia, porque así él lo quiso. Yo le entregué la llave a un familiar y que llevara las cosas a la casa. Inmediatamente estamos muy cerca de la Plaza Candelaria, de la iglesia de la Candelaria, Virgen, de la cual Carlos Julio es devoto, al igual que doctor José Gregorio. Él decía en ese momento, ella fue la que me hizo el milagro. Ella y José Gregorio estuvieron siempre conmigo, más cuando yo tenía esos momentos difíciles, cuando estuve castigado, cuando sentía que no veía nada. Ellos estaban ahí, yo estoy segura que ellos me sacaron de este problema. Lo primero que quiero ir a hacer, me lo dijo en la puerta de la casa, vamos a la iglesia, no quiero ir a otro lado, quiero ir a la iglesia. Y así fue, cruzamos la calle, apenas yo llegué y fuimos a la iglesia, a la Candelaria. Qué bonito Agradecer a momento. Dios, agradecer a ellos. Franci, en medio de todo este proceso, Carlos Julio enfrentó esto con otros colegas que también injustamente fueron encarcelados allí en el helicoide. ¿Han sabido algo de ellos? Sí, efectivamente, hemos podido estar informados. Roland Carreño, que fue una de las personas con la que estuvo al principio Carlos Julio, también estuvo con Gabriel, el popular Gabito, de Gabriel González. Él es un periodista de 20 Venezuela, también estuvo con él. Se alegró muchísimo el que ellos estuvieran afuera. Estuvo también con el periodista Luis López. Pues bueno, ¿qué te puedo decir, Carlos Julio? ¡Wow! Salimos todos porque Carlos Julio es así, porque Carlos Julio no es individual, él es, mientras más, mucho mejor. Y si todos estamos afuera es porque se está haciendo justicia, Venezuela está cambiando. Y finalmente quiero preguntarle, Franci, ¿qué le dice? Si es una lástima lo que usted dice, que no dejen hablar a Carlos Julio porque tenemos tanto por preguntarle, pero es un gusto que usted nos pueda transmitir sus palabras. ¿Qué dice Carlos Julio, un periodista muy agudo y muy curtido en lo que es el proceso de Venezuela, de lo que está pasando, de la captura de Maduro, de lo que pasa con María Corina Machado? ¿Qué dice Carlos Julio de todo esto? Porque su liberación se produce en medio de todo, es gracias a este proceso. Efectivamente, Carlos dice que necesitamos una reconciliación sincera en el país, que necesitamos unirnos porque este país nos necesita, porque tenemos una gran nación, porque podemos estar mejor. Eso es lo que hasta ahora me ha transmitido. Está súper contento por volver a casa, por volver a su parroquia. Y bueno, lo que me transmite es eso, que hay que trabajar por el país, que hay que reconciliarnos todos, que tenemos que sentarnos, dialogar. No está bien que entre nosotros mismos nos enfrentemos. No está bien. Para que el país, para que la nación fluya, para que todo cambie, para que podamos estar mejor, es necesario la reconciliación y la paz. Lo decía ayer en otra entrevista, Venezuela está muy convulsionada y los venezolanos estamos emocionalmente muy convulsionados. Es como un sub y baja. Hoy hay una noticia, mañana hay otra, y yo creo que necesitamos paz también. Entonces, todos necesitamos paz
esto no es sano, psicológicamente no es sano, porque no es el familiar del preso político que está afectado, no es el preso político, sino es el venezolano de a pie, es el que hoy tú pasas por una plaza y te saluda y otro Sí. está ahí pensando cómo resolver sus problemas económicos. Ese es el punto. Franci, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero le agradecemos mucho por estos minutos y por favor, mándele un abrazo de parte de Noticias Caracol a Carlos Julio ahora en libertad. Gracias, Franci. Con mucho gusto, así será. Agradecida con ustedes porque se convirtieron ustedes fueron realmente los jueces, los fiscales y los defensores de derechos humanos de todos estos presos políticos. Ustedes hicieron un trabajo impecable y lo siguen haciendo, siguen ahí, siguen estando ahí. Siento que de verdad el gremio de la comunicación nacional e internacional se unieron solamente por una causa, por la libertad de todos los presos políticos, no solamente de los periodistas, porque hicieron un gran trabajo. Yo estoy muy orgullosa de ustedes. Y aunque yo no soy periodista, siempre se lo digo a Carlos Julio, el gremio del periodismo es una cosa impresionante. Para mí, ustedes son el número uno de todos los gremios. Fueron los que lidiaron, guerrearon, lucharon. No por nada, 21 periodistas presos en Venezuela. No fue por nada. Entonces, nada, agradecida de antemano. Sin ustedes yo no pude ver hecho todo lo que hice, ver hablado tantas veces como hablé y ver defendido a Carlos Julio como lo hice. Cuando no le permitían un abogado, yo estaba ahí, pero ustedes eran los que me permitían hacer llegar el mensaje. En una oportunidad a Carlos Julio le quitaron los libros y yo recuerdo que en una rueda de prensa yo lo dije el día siguiente, Carlos Julio tenía los libros. Para mí esto es una experiencia muy fuerte, muy dura, pero también me queda lo mejor de acá. Y lo mejor de acá es que ustedes son un gremio impresionante. Los admiro muchísimo, al igual que Carlos Julio los admira, los tiene como de él. Y me dice, el gremio se portó a la altura. Nacional e internacionalmente le dieron cobertura a la situación de Carlos Julio. Y gracias a eso, Carlos Julio pudo haber estado peor. Es una verdad. Carlos Julio pudo haberla pasado peor. Pero gracias a ustedes no fue así. Ahora lo tengo aquí en mi casa. Gracias.